nombre es Gabriela Oliván, soy una más de las que impulsamos esta red, la primera red latinoamericana de mujeres que hacen las noticias, que fundamos y estamos construyendo desde hace ya 2 años y que hoy integran unas 1000 profesionales de distintos países de Latinoamérica. Estamos muy felices por este espacio que estamos construyendo. En este webinar seguramente hay gente también de otros países y hay hombres. Creemos en la complementariedad, creemos en la inteligencia colectiva, en la colaboración, y por eso seguimos fomentando espacios de encuentro y de intercambio de colegas. WIN es una red que, como les decía, se basa en la colaboración y también en el entrenamiento y en la capacidad y en el desarrollo de habilidades digitales. En lo que va de estos 2 años, de nuestro tiempo de existencia, se han capacitado más de 600 periodistas de distintos países a través de cursos, webinars, mentorías, becas. Así que de nuevo estamos muy contentos por este círculo virtuoso que se va generando, donde nos ayudamos unos a otros. Este webinar que hoy vamos a presenciar y en el que vamos a participar es uno más de una serie de 6 en los que han participado, en los que hemos tenido speakers del exterior, muy renombrados. Muchos de ustedes ya al ver el listado veo que son habitués, así que eso nos pone muy contentos, sentimos que este espacio está... algunos ya han participado en los webinars que estamos acá mostrando, pero si no, los pueden buscar en nuestras redes sociales, están grabados, hay comentarios, hay notas sobre lo que compartimos en ese momento, así que seguimos compartiendo más allá. Si alguno se perdió algo, puede seguir aprendiendo de esos espacios con lo que está publicado en las distintas redes sociales y en nuestra página web. Este webinar, especialmente el que vamos a ver hoy, es sobre emprender en periodismo y tenemos 2 invitados de lujo. Ustedes saben que este es un espacio colaborativo y que todo lo que hacemos lo hacemos con el aporte de las personas que lo integran. Así que le agradecemos muy especialmente a María Eugenia Estensoro y a Leo Meyer que nos van a acompañar hoy, porque este no es un espacio rentado, no están cobrando por su participación como ninguna de las personas que ustedes vieron en el slide anterior o ninguno de los que participan en este espacio, y creemos que esa es la fuerza de esta red que estamos construyendo juntos. Les presento brevemente a María Eugenia, muchos de ustedes ya la conocen, pero simplemente acá algunos aspectos de su trayectoria, que es muy prolífera. María Eugenia es periodista en el exterior, en Estados Unidos, en Francia. Como periodista se ha desempeñado escribiendo para medios argentinos, nacionales e internacionales. Fue fundadora de la revista Mujeres y Compañía, ya nos va a contar un poquito más sobre eso, y también condujo de cable. También tiene una carrera que ella nos va a contar un poquito de cómo ha sido ese recorrido, pero también su vocación emprendedora la ha llevado a la política. Fue senadora nacional y candidata a jefa de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vive en Argentina. María Eugenia, a pesar de que nació en Bolivia. Y también ha hecho muchos emprendimientos vinculados, ha tenido una participación, ha sido cofundadora y directora ejecutiva de Endeavor, es cofundadora y presidenta del foro de International Business Women Forum y también de varias asociaciones de la sociedad civil, ¿sí? Y después nos acompaña también en el día de hoy Leo Meyer. Leo Meyer vive en Chile, es comunicador social, tiene un máster en periodismo y es un emprendedor nato. Ha creado 3 emprendimientos. Ella nos va a contar los distintos grados de madurez de cada uno y qué ha aprendido de esas 3 iniciativas que ustedes pueden ver rápidamente aquí, diariopyme.com, y otras 2 que están News Holding Chile e innovarock.com. ¿Sí? Este webinar va a tener 2 momentos. Un primer momento donde María Eugenia va a hablar y Leo van a hablar durante 10, 12 minutos. Vamos a tener algunas preguntas. Y después, la segunda parte, vamos a hacer una metodología que es nueva para nosotros, que se llama AMA,
pregúntame lo que quieras. O sea que la primera media parte va a ser más de exposición y la segunda parte va a ser de participación pura, donde los vamos a invitar a ustedes a que guíen la conversación y que nos hagan las preguntas. Esperamos, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, pero la idea es que ustedes que puedan participar en el chat y que puedan hacernos llegar sus inquietudes. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos todos ahí? Bueno, gracias a todos. María Eugenia, te cedo la palabra una vez más. Gracias por tu participación. Es un lujo que nos acompañes en esta red. Así, todo oídos. Yo voy a apagar mi micrófono y te pido que vos prendas el tuyo, que prendas tu cámara y te escuchamos con atención. Gracias, Gabriela. ¿Me ven y me oyen bien? Bueno. Sí, perfecto. Para mí es un placer acompañarlos hoy, a las integrantes de WIN y a los participantes y las participantes de distintas partes del mundo. Tuve la suerte de participar del lanzamiento de esta red para mujeres en los medios y periodistas acá en Buenos Aires, y quiero felicitar a Gabriela Oliván, que ha sido su impulsora, y a Accenture por el espíritu muy generoso con el que llevan adelante este emprendimiento. Emprender en periodismo. Bueno, yo desde muy joven, desde muy chica, creo que a los 14, 15 años, supe que quería ser periodista. Pero tardé mucho tiempo en darme cuenta que también era emprendedora. A los 14, 15 años quise ser periodista sin saber qué es lo que eso implicaba, porque en la Argentina ya era un país desquiciado por la violencia política, por la inestabilidad a principios de los 70, y yo pensé que si estudiaba, si viajaba, si veía qué habían hecho los países desarrollados para alcanzar ese bienestar, tal vez yo podía aportar a mejorar la situación de mi país. Fue así como me fui a estudiar a Estados Unidos y a Francia, y en 1982 llegué al lugar que era mi meta, la Escuela de Periodismo de Columbia University, que era, fue la primera escuela de periodismo universitaria del mundo, creada hace, no sé si casi 100 años por Joseph Pulitzer, la que entrega los premios Pulitzer. Y en esos años, principios de los 80, el periodismo gozaba de un gran prestigio. Y señalar esto porque ahora hay un gran cuestionamiento a los medios y a la prensa, y voy a volver a este tema al final. Pero en ese momento la prensa era el cuarto poder, era el custodio de la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, era el prestigio ganado en todas las crónicas sobre las matanzas en Vietnam y el acompañamiento a los jóvenes que habían guerra tan difícil, y también había habido el caso Watergate, donde se denunció al presidente Nixon por escuchas ilegales contra el Partido Demócrata, y finalmente Nixon tuvo que dimitir. O sea que la prensa tenía un gran prestigio, y los países que contaban con una prensa libre eran las democracias, y quienes censuraban a la prensa, como en mi país, en ese momento la Argentina, eran dictaduras. Eso estaba bastante claro. Yo volví a la Argentina en 1983, con mi título de periodista de Columbia, y además con un trabajo de reportera raza de la revista Time, que era mi otro sueño, y tuve la suerte de cubrir como uno de mis primeros trabajos las elecciones que marcarían el fin de la dictadura, y ganó el presidente Alfonsín esas elecciones, y empezó en la Argentina un proceso de democratización que terminó con las dictaduras militares, por suerte, desde entonces. En esos años yo escribía, sobre todo tenía que escribir mucho sobre economía. Yo no sabía de economía, no había estudiado economía, pero como lo que más le interesaba al público internacional era los altos niveles de inflación con los que vivíamos los argentinos, de 50, 100, 200, 800%, 1000% al año, y no entendían cómo podíamos sobrevivir, y después los anuncios de nuevos planes económicos que después fracasaban, yo tuve que aprender a entender temas complejos
y explicarlos de manera simple y clara a un público que no era experto y que miraba de lejos nuestro país. Pero aprender a traducir estas cosas a un público internacional me ayudó a hacer algo que ha sido tal vez mi gran fortaleza, que me impulsó a muchas cosas en la vida. Justamente investigar, entender, mirar distintos ángulos y tratar de... así, con este perfil donde se me veía muchas veces hablando en la televisión como corresponsal de Time, de temas, perdón, ¿me ven bien? ¿Hola? Sí, sí, te vemos bien. Vamos a pedirle a Elizabeth que por favor apague su cámara y alguien más. Hay una imagen rara, perdón. Sí, hay una imagen. Ahí está, perfecto, gracias. Era yo y si esto... No, te escuchamos perfecto, María Eugenia. Este ejercicio en Time de escribir sobre temas económicos hizo que a principios de los 90 me contrataran de la revista Noticias, que era una revista argentina que estaba emulando a Time en ese momento, como editora de economía. Y en ese momento, en los años 90, principios, es cuando empieza el movimiento emprendedor. Me acuerdo la primera vez que vi en una revista internacional la palabra entrepreneurship y entrepreneur. Y durante mucho tiempo, aunque es una palabra muy difícil, se decía en castellano también entrepreneur y entrepreneurship porque no existían esas palabras en castellano. Esto a ustedes les parecerá mentira, pero era así. En Noticias yo tenía una sección de emprendedores y emprendedoras y me encantaba contar esas historias. Y ahí ocurrió otra cosa, ¿no? Ya la economía era algo que no estaba previsto en mi carrera periodística, y después, cuando nació mi tercera hija, Francisca, yo ya tenía dos hijos, Blas y Gaspar, tuve la necesidad de crear Mujeres y Compañía, una revista para mujeres profesionales, emprendedoras, líderes sociales, políticas, una revista como las revistas importantes para hombres de la política o los negocios, pero que retratara la gran revolución que estaban viviendo las mujeres. Y por otra parte, a mí la maternidad me había cambiado la mirada sobre el mundo, sobre todo. Yo desde chica había querido mostrar que las mujeres podíamos hacer lo mismo que los varones, y había estudiado y quería ser independiente y todo eso. Pero la maternidad me hizo comprender que las mujeres tenemos las mismas capacidades, pero que tenemos una biología distinta, que tenemos una mirada distinta, una realidad diversa, y que tenemos mucho para comunicar, no solamente en la vida íntima, sino también en la vida pública y para mejorar el mundo. Y entonces de ahí nació Mujeres y Compañía, que hicimos con otra periodista, amiga, Norma Morandini, que era corresponsal de la revista Cambio 16, española, y nosotros nos reíamos porque habíamos dejado el mundo del periodismo político y económico, que era el que tenía más prestigio, para sumergirnos en el mundo de las mujeres. Entonces yo celebro que ahora esta revolución de las mujeres que se ha extendido y que ya abarca todas las clases sociales, las ideologías, ¿no? Esto nosotros en ese momento era algo muy de nicho. Y si bien yo pensé que estaba colgando las zapatillas del mundo de la política y la economía, el trabajo y la visibilidad que tuve en Mujeres y Compañía hizo que años después me llamaran para dos cosas. Uno, como candidata a diputada nacional. Esto fue a fines de los 90. Que en ese momento no entré, pero ya me picó el bichito de la política, y años después sí entré como diputada de la ciudad y después como senadora nacional. Le dediqué 12 años de mi vida a la política. Y otra cosa que también fue resultado de Mujeres y Compañía fue que me convocaron como fundadora de Endeavor Argentina y como su primera directora ejecutiva. Hoy Endeavor es seguramente la mayor organización sin fines de lucro de apoyo a emprendedores de alto impacto. En ese momento era un papel en unas hojas de carpeta que me mostraron dos americanos que querían hacer eso. Habían ido a Chile unos meses antes para crear Endeavor allá,
pero donde realmente cobró fuerzas y despegó fue acá en la Argentina. Encontramos emprendedores increíbles, desarrollamos los procesos. Bueno, uno de los primeros fue Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre, el empresario más importante de la Argentina y tecnológico de Latinoamérica. Y también Globant, y un montón de emprendedores que eran así impresionantes y que permitieron a Endeavor, después de Argentina, ir a otros países de Latinoamérica y hoy expandirse a 5 continentes. Así que ahí me metí de lleno en el tema de la innovación, desde adentro, acompañando a estos emprendedores, y también de la revolución de Internet. Pero también me di cuenta de la brecha digital que esto iba a generar, y entonces dejé Endeavor, ya estaba funcionando, a mí me gustan los comienzos, y creamos la Fundación Equidad, justamente para reducir la brecha digital. Equidad hoy es una fundación muy importante que desarrolla programas de educación, de desarrollo laboral y social, utilizando el potencial de las tecnologías para los sectores populares. Pero bueno, ya me había picado, como les dije, el bichito de la política, y así fue como en el 2003 accedí a una banca en la legislatura de Buenos Aires. La Argentina estaba en medio de una crisis muy seria, y después al Senado de la Nación. Y ahora les quiero decir con humildad, yo creo que mi voz en la política, que es un mundo muy competitivo, se oía y se notaba, porque yo seguía utilizando la misma regla de oro del periodismo con la que he trabajado siempre. Esa siempre ha sido mi GPS, mi instrumento, el dispositivo poderoso que todos nosotros que trabajamos en los medios tenemos a disposición, que es, como les decía, entender los temas complejos, escuchar muchas voces, hablar, ver de qué se trata y tratar de explicar por qué es importante para la sociedad. Y esa herramienta periodística, ese sello, es lo que me ha llevado a todos los lugares que he estado. En el 2015 yo decidí renunciar a una banca, que es algo que no se hace habitualmente, pero sentía que el mundo estaba viviendo una gran revolución tecnológica, hoy se la llama la cuarta revolución industrial, y la política argentina no tomaba nota de esto. Entonces yo quería saber más de qué se trataba y ver cómo la Argentina podía no perder el tren otra vez, sino subirse a esta gran transformación que está viviendo el planeta y ser parte de esa transformación. Y así fue como con Silvia Neistat, una periodista, amiga, una de las grandes periodistas de negocios de economía de la Argentina, que es miembro de WIN. Durante 2 años investigamos el tema y escribimos el libro Argentina Innovadora, que revela cómo la Argentina tiene algunos de los emprendedores más poderosos de Latinoamérica, y también cuenta con un sistema científico de gran trayectoria. La Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene 3 premios Nobel en ciencias. Entonces, que nosotros tenemos elementos muy importantes como para pensar en un plan estratégico de desarrollo para Argentina basada en la educación de calidad y en la innovación científica, tecnológica y el conocimiento, como hicieron Israel o Corea del Sur o Irlanda, países que eran muy atrasados y hoy lideran, o China, ¿no? Hoy lideran el desarrollo en el mundo. Y después de escribir ese libro, bueno, ahora también con Silvia dictamos una materia en la Universidad de Buenos Aires para alumnos del último año de Administración de Empresas, y bueno, y ellos en esta pandemia han estado fascinados con los testimonios en las clases virtuales de emprendedores, científicos que les cuentan lo que están haciendo, porque hoy los emprendedores y los científicos son los grandes pioneros de la sociedad actual. Y como les decía, yo me he metido en áreas donde nunca imaginé, y les he contado esto porque creo que esta idea de renovarnos, reinventarnos cada tanto, es algo que empezó, me parece, en los años 90, esta necesidad de reinventarse, pero ahora me parece que es cada vez más. Como los tiempos se aceleran y los cambios y toda esta revolución tecnológica va marcando un ritmo, esta capacidad de reinventarnos es importante. Pero yo cambié muchas formas, pero sigo siendo periodista, y como les decía, este dispositivo tan poderoso que es investigar, conocer, explicar y liderar, ¿no?,
a través de la información y del conocimiento es algo que yo creo que es muy útil. Y para terminar, hoy hay un gran cuestionamiento a los medios de comunicación y a la prensa en muchos países. Y hay dos partes a esto. Uno es el tema de la información basura, de la saturación informativa, de que los medios se han convertido muchas veces en herramientas solamente de consumo y sobreinforman a la sociedad, pero no de cosas relevantes. Y los fake news y todo eso es un tema que tenemos que debatir entre nosotros y es un riesgo para los medios y para la prensa, muy serio. Pero por otro lado también hay un ataque político a la prensa. En la Argentina había sucedido y está ocurriendo otra vez, y que es ir minando el lugar que la prensa libre tiene como un cuarto poder que controla a los poderes de la democracia, que busca información y que informa al ciudadano. Y este es un rol fundamental y tenemos que tener muy en claro que las sociedades que son justas, donde hay menos pobreza, donde hay más prosperidad, son las sociedades donde hay una prensa libre. Y que cuando siempre que atacamos la libertad de prensa y el rol de los medios y de la prensa, es porque hay una búsqueda de desinformación y de controlar a los ciudadanos. Yo recuerdo hace unos, no sé, 15 años habrá sido, cuando vi una conferencia de Chávez, él vivía todavía, donde empezó a hablar de los medios y de la prensa como los enemigos de la democracia, y como hablaba del terrorismo mediático. Yo creo que en esto tenemos que ser muy firmes, que saber que la democracia solamente es viable cuando hay una prensa libre. Y que lo que nosotros tenemos entre manos, que es la información y informar al ciudadano, no al consumidor. Nosotros tenemos que formar e informar a los ciudadanos en distintas áreas, en la parte empresaria también, pero no reducirlos a simples y pacíficos consumidores o a militantes donde les bajamos línea. Nosotros tenemos que poder explicar la complejidad de nuestro mundo, que es muy complejo, y de nuestra sociedad, tratar de mostrar lo que es bueno y lo que puede perjudicar, e informar y liderar desde esta visión. Así que creo que lo más innovador del periodismo sigue siendo manejar con mucho cuidado este rol que tenemos en la sociedad moderna. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Qué pertinente este comentario final, qué valioso, porque volver a las fuentes, volver a pensar en la prensa libre y en el valor que tiene esto para las democracias, para los pueblos, es fundamental. Y gracias también por compartir con nosotros tu recorrido, esta vocación emprendedora que te ha llevado a ir y venir y a ir construyendo dentro del periodismo, en la sociedad civil, como decíamos al principio, en la política. Así que muy valioso tu recorrido. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Después vamos a volver un poquito sobre los aprendizajes. Ahora le voy a ceder la palabra a Leo. Bienvenido, Leo. Te pido por favor que prendas tu cámara, tu audio, y que nos compartas tu experiencia de emprendedor, que es un poco distinta, ¿no? Que siempre te mantuvo alrededor de las noticias con distintos perfiles, con distintas facetas, pero siempre alrededor del periodismo, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito más de eso? Gabriela, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a todo tu equipo, a todo el equipo de WIN. Estoy muy feliz y honrado de participar y poder contarles un poquito de esta experiencia. Y claro, qué maravillosa oportunidad tuve de presenciar acá la charla magistral, diría yo, de María Eugenia, que nos contó todo el proceso que la llevó a emprender, a hacer periodismo, y sin duda voy a intentar complementar desde la mirada del emprendimiento y un poquito el cómo hacer las cosas para que tengan un 360 a todos los asistentes, que también aprovecho de saludar, la gran mayoría colegas ubicados en distintas partes del mundo. Y quiero tomarme desde el punto de vista de que lo que está armando WIN es justamente una comunidad. Y esa es parte importante de la charla. Quiero confirmar que, avísenme si se va a ver bien la presentación. Quiero ser muy cuidadoso con el tiempo que tengo destinado para poder cumplir. ¿Se ve bien? ¿Está todo bien? Sí, vemos perfecto. Perfecto. Ya, ahí pues, vemos la carátula, sí, perfecto. Ya, esta es la presentación y básicamente, a ver,
Tú, Gabriela, ya hiciste la presentación de mi trabajo, no quiero quedarme en eso, menos después de haber escuchado a María Eugenia con un tremendo trabajo en distintas partes del mundo, en distintas áreas. Simplemente reforzar que 15 años de emprendimiento desde el periodismo tendría para 7000 distintas láminas y mucho tiempo para comentarles. Resumí lo que considero lo más importante para abrir la conversación, porque luego tenemos un AMA, un Ask Me Anything, pregunta lo que quieras, justamente donde con María Eugenia vamos a poder responder las dudas que tengan. Entonces quiero plantear algunos elementos importantes de lo que significa emprender hoy. Lo primero es que estas ideas van a estar en 3 áreas. El concepto del receptor, que es muy del periodista, para qué poner el público objetivo, a quién le vamos a escribir, a hablar, o a quién le vamos a hacer un audio y video. Los ingresos, que vendría siendo como el modelo de negocio, y finalmente la cobertura, que es hasta dónde queremos crecer con este proyecto. Estas son las 3 áreas y, por cierto, vamos a partir con el receptor, o este público objetivo. Y lo primero que aparece es un paradigma, ¿ya? En general, el periodista que quiere emprender inmediatamente dice lo siguiente: soy periodista, voy a crear un medio informativo basado en noticias. No está bien, no está mal, es una realidad, como todo paradigma, pero para romperlo y poder dar un paso hacia el modelo de emprender sin dejar de ser periodista, como María Eugenia muy bien lo comentó, aquí hay 2 letras que hay que sacar de toda esta frase, ¿ya? No vamos a hacer el juego por un tema de tiempo, de qué opinan la gente, pero ustedes ahí, quienes nos están escuchando, hagan este ejercicio de cuál sería la palabra primero que aquí llama la atención, y sobre esa palabra hay que sacarle 2 letritas. Informativo. Acuérdense, soy periodista y voy a crear un medio informativo basado en noticias. Y no es que sea un problema que sea informativo, obviamente que tiene que ser informativo porque somos periodistas. Pero si le sacamos estas 2 letritas, nos encontramos con un elemento que muchas veces olvidamos y que tiene que ver con nuestra carrera profesional, porque somos periodistas y comunicadores sociales. La parte de la comunicación social a veces se pierde, el ser puentes y no necesariamente los protagonistas. Y ahí nos toca mucho este rol de la docencia, este rol de formar. María Eugenia también nos contaba cómo ha participado activamente en su labor docente. Pues bien, si nosotros nos preocupamos no solo de la noticia, sino que también de formar, se amplía un poco nuestro horizonte de trabajo como medio de comunicación. El segundo, dentro de este primer elemento que les hablaba de lo que tiene que ver con el receptor, es, bueno, ¿quién es el que va a liderar este medio? ¿Quién soy yo, periodista? Ojalá el mayor de los ignorantes. Desde la ignorancia, castigando el ego, yo puedo hacer las preguntas más ilustrativas y que permiten justamente el aprendizaje. Porque empatizo con este público, que todavía no lo hemos definido, pero en algún modo u otro tengo que saber a quién le estoy creando este medio de comunicación. Es decir, el para quién. He ocupado las clásicas preguntas del periodismo para esto. ¿Para quién? Y aquí comentar que hay 3 niveles de audiencia. Porque uno tiende a cometer el error de decir, es que el público es local, de mi región, de mi comuna. El público son los hombres entre tal edad y tal edad, entre las mujeres, los que trabajan. Pero la verdad es que una nueva forma de ver a la audiencia es definirla en 3 áreas. El que sabe mucho del tema en el cual yo estoy desarrollando mi medio de comunicación, el que sabe, quizás no con hace, ¿cómo se llama? Y finalmente está una masa mayor, y por eso aquí no es una pirámide invertida, sino una pirámide normal, porque va creciendo. El último grupo es el que quiere aprender. Y eso es lo que le da la masividad. Así que ahí tenemos las 3 escalones. Me salió un aviso de calidad. Ya, ok. El segundo paso que quiero comentar de esto, ya vista la audiencia, es los ingresos. ¿Ya? Este clásico problema, quiero hacer un medio de comunicación, pero esto tengo que monetizarlo, tiene que tener un plan de negocio. En ese sentido aparecen 2 paradigmas. El primero de ellos es, lo mío como periodista son las letras, no los números. Me encanta reportear, me encanta escribir, desarrollar ideas, historias, pero la verdad es que me carga vender, odio vender. De hecho, no sé, los que trabajan en medios de comunicación, hace 10 años atrás el piso de arriba era comercial, el piso de abajo era el editorial.
cómo han cambiado las cosas, decidieron ponernos a todos juntos, pero igual uno entra y se va a la izquierda o a la derecha, dependiendo de si es periodista o tiene que ver con ventas. Y hay una línea imaginaria muy real y hay que tener mucho cuidado con cruzarla respecto de los intereses económicos que puede tener un medio de comunicación y también el periodismo y la prensa libre. No me quiero meter en ese tema, simplemente decir que tampoco lo puedo obviar, porque si voy a crear un medio de comunicación, tengo que saber financiarlo. Sumado a este paradigma, que ya lo vamos a responder con una posible solución, este tercer paradigma, mi modelo de negocio es la venta de publicidad. En general el periodista asume que ese es el camino y no hay otro, ¿ya? Y aquí es donde yo quiero comentar que la verdad es que la trampa está en pensar en publicidad, pero al igual que lo informativo y formativo tenía un doble clic, la publicidad, saquemos la publis y dejemos comunidad. Porque cuando pienso en la comunidad, por ejemplo, un diario en sus lectores, por ejemplo, un canal en su público, una radio en sus auditores, la verdad es que ellos ya dejan de ser tan distantes, tan ajenos, y cada vez más las podemos conocer, hacer métricas y las podemos tomar. De hecho, el periodista hoy día tiene un poder de comunidad mucho más fuerte que el medio por sí solo. Muchos de nosotros seguimos al periodista y cuando tiene un blog lo vamos a leer allá, aun cuando yo puedo verlo en las noticias de la tarde. Eso es el segundo concepto. Y el tercero, yo en esto voy a ser muy rápido, quiero ser preciso porque quiero abrir temas. Entonces ustedes aquí en sus conversaciones, comentarios, podremos profundizar en lo que ustedes quieran. El tercer punto, ya visto el receptor y los ingresos o modelo de negocio, es la cobertura. Antes de entrar a esto, quiero decir que para monetizar una comunidad existen distintos modelos, ¿ya? Primero hay que crearla, ese es un gran desafío, y eso se hace en el tiempo. Se puede apurar con publicidad online, pero en general tiene que ver con una constancia en el tiempo de ir siempre agregando valor. Eso hace que quien me escucha, quien me ve, le comenta a otro y va creciendo esta comunidad. Y tengo que ser capaz de tener caminos para que esa comunidad se suscriba, por ejemplo, a un newsletter. El mismo Win partió hace 2 años con una cantidad de público que participaba en sus actividades probablemente menor que la que ocurre ahora porque va creciendo esa comunidad en la medida que va validándose. Lo interesante es saber cómo se puede monetizar y eso es a través de donaciones, suscripciones y también ciertos modelos de negocio que se alejan del medio propiamente tal, pero que incluso los más tradicionales lo están haciendo, como charlas informativas, un congreso al año, etc. Cuando ustedes pregunten voy a ir respondiendo qué he probado, qué ha funcionado y qué no. Pero quería decir que la comunidad se arma, pero también a través de ella, sin tocar necesariamente el contenido, la calidad y la libertad de prensa, uno puede hacer su modelo de negocio. Vamos con la cobertura. ¿Hasta dónde tiene que llegar este medio de comunicación? ¿Hasta dónde queremos crecer? Un cuarto paradigma. El mundo es redondo, pero el trabajo periodístico es rigurosamente lineal. Reportear, publicar, reportear, publicar. Una línea directa. ¿Dónde creen ustedes que está el problema de este paradigma? ¿Dónde podríamos romperlo? El mundo es redondo, pero el trabajo periodístico es rigurosamente lineal, reportear y publicar. Como periodista, desde la palabra pero el trabajo periodístico hacia abajo yo no lo tocaría. El mundo es redondo. El problema es que no es redondo. Yo siempre digo, bueno, ok, lo que descubrió Cristóbal Colón cuando descubre las Américas y llega al convencimiento de que el mundo era redondo, no es que yo sea terraplanista, pero la verdad es que hoy me cuestiono si el mundo es redondo. Claro, materialmente puede serlo, pero todos nuestros dispositivos en general son cuadrados. Estamos conectados hoy día a través de un computador, celular. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque si el paradigma es hasta dónde puedo crecer, cuáles son los límites, y por otro lado hay mensajes como globalízate, internacionalízate, me genera un conflicto interno. Pero la verdad es que la comunidad de forma natural es global. Esta charla tiene participación de personas de distintos lugares del mundo y la dificultad de ello no es tan grande. Lo que tengo que decidir es si quiero intencionar una comunidad o no y que ésta sea global. Y en ese sentido, un camino para aquellos que sí quieran globalizar su medio de comunicación y sí quieran expandirlo para que no solo se quede en su región, en su comuna o en su país, porque cuando uno hace un medio de nicho, por ejemplo, turismo, obviamente que es mucho más globalizador que otro que tenga que ver con automóviles quizás locales o el mundo de los talleres.
En ese sentido, un camino para poder hacerlo crecer es tener siempre fuentes, entrevistados, columnas de opinión, profesionales que participen del medio que estoy creando, que sean extranjeros. Ese es el primer camino, porque la fuente, si a mí desde Argentina me entrevistan, yo traigo conmigo toda mi red, porque quiero mostrarle a mi red que estoy invitado, que publiqué, que participé en una actividad en otro país. Y esa es la forma hoy día como tu proyecto puede empezar a conectarse acompañado, no hacer todo el trabajo. Ahora, si esto se hace bien, se hace mal, ¿cómo hacerlo? Nuevamente, vamos a poder tener espacio de preguntas. Pero yo digo, muchas veces, cuando salgo a buscar la fuente, es ahí donde tengo que romper el paradigma y empezar a entrevistar a personas que pueden no estar tan cerca mío. Y además eso le da mucho valor al contenido, porque el usuario, que probablemente sí esté cerca del lugar donde opera el medio, agradece cuando tiene visiones, opiniones de otras personas. Y el elemento también está en la otra vereda. Y si no quieres salir con tu medio y si quieres focalizarte, ok, pero igual tienes una oportunidad de crecer. Y aquí hay 3 modelos que son los más utilizados. Uno es la franquicia. Antes uno pensaba que tener un dominio.com te hacía internacional, pero hay leyes, hay registros de marca, hay un montón de elementos que participan aquí. Yo diría que la franquicia, que es tan antigua y un poquito olvidada en este último tiempo, es un camino bastante interesante para que un medio de comunicación pueda crecer. La clave es que tú tengas un método, una metodología que te permita que otro que quiere tomar esta franquicia vaya y la aplique de la misma forma, para entrevistar, para publicar, horarios, estilos, etc. Centralizar algunas cosas y dejar otras afuera. Estoy terminando con estos 2 elementos por el tiempo. Yo sé que ya aquí terminan los minutos. El segundo elemento es tener embajadores. Esto es un poquito más libre de la presión de tener una franquicia, una metodología, pero esa libertad te hace ser un poco más rápido, pero también te pone en riesgo un poquito que este embajador represente lo que como medio tú eres. Es como cuando teníamos como periodistas los enviados especiales, pero hay un vínculo un poquito mayor con la marca, con el medio de comunicación. Hay un compromiso un poco mayor. ¿Le tengo que pagar o no le tengo que pagar? Preguntas que dejo abiertas por si a alguno le interesa. Y finalmente, y qué es lo que un poco genera, permite, invita WIN, es el trabajo corporativo, el vínculo corporativo, donde no se daña la libertad de prensa, los contenidos, pero yo sí me puedo acercar a organizaciones o empresas, por ejemplo, como Endeavor, que María Eugenia contó su historia a través de Endeavor, cómo ella fue la primera directora ejecutiva. Un medio de comunicación también podría acercarse a una marca o a una actividad, a una organización como Endeavor, para decir, mira, yo quiero crecer contigo, este es mi medio, estoy hablando de emprendimiento, innovación, quizás podemos hacer un trabajo en conjunto para visibilizar las historias de los emprendedores. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Obviamente la invitación está a seguir conversando en este ratito. Gabriela, María Eugenia, súmense, estas son mis redes sociales. Por si necesitan quedar conectados, mi correo electrónico, y feliz de esta invitación y muy orgulloso del trabajo que estamos realizando los periodistas para poder romper lo que a veces, lo que teníamos, que es un cuarto poder muy importante por el cual hay que seguir luchando, pero también desde el emprendimiento y ser capaces de crear nuestros medios. Eso era mi participación hoy. Muchas gracias, Leo. Muy rico también tu mensaje y lo encuentro muy alineado también a lo que estamos construyendo de WIN, ¿no? En aprender juntos, generar comunidad, que es lo que somos, en alcance regional, superar las fronteras, extendernos. Así que muchas gracias por esto que nos compartís. Yo tengo un montón de preguntas y cosas en las que me gustaría profundizar, pero quiero dejarle el lugar a la audiencia. Ahí, Leo, te voy a pedir que dejes de compartir tu pantalla. Y vamos a abrir este espacio, sí, del que habíamos hablado. La verdad que la tecnología nos da cierta flexibilidad con el tiempo, así que si nos excedemos un poquito más, la que se tenga que bajar se baje, pero podemos hablar un poquito más. Les vamos a pedir, por favor, que nos hagan llegar, algunos ya les estuvieron subiendo, sus comentarios, sus preguntas. Vamos a usar esta metodología que decíamos al principio, AMA, Ask Me Anything, así que lo que quieran preguntar, yo lo voy a ir leyendo, ponen a quién sería, si es a los dos no hay ningún problema, si es a Leo o específicamente a María Eugenia lo aclaran, y si pueden también decir desde dónde están preguntando, de qué país, los nombres los tenemos ahí, pero si pueden decir desde dónde nos escriben,
bienvenido también, ¿eh? Y como siempre decimos, estamos aprendiendo, así que si algo sale mal, les pedimos disculpas, pero aquí estamos. Primera pregunta de Diana. Por ejemplo, dice, a ver, en realidad voy a empezar una pasa atrás, María Ignacia, que había empezado antes. Dice, hoy tras la pandemia se han identificado que son los medios de nicho los que están creciendo. ¿Cómo potenciamos nuestros conocimientos? Y se me abre la pantalla, adelante, ahora la voy a cambiar. ¿Cómo potenciamos nuestros conocimientos periodísticos? Perdón, se me abre la pantalla y no puedo leer la pregunta. Me parecen los otros comentarios. Ahora lo voy a modificar, pero dice, buscando espacios en un medio o trabajando desde nuestra marca personal. ¿Se entendió la pregunta con todas mis interrupciones? La vuelvo a leer. Dice, tras la pandemia se ha identificado que son los medios de nicho los que están creciendo. ¿Cómo potenciamos nuestros conocimientos periodísticos reforzando o buscando espacios que sean de nicho para crear nuestra propia marca personal? No solo ser un medio, sino uno como periodista también. Que es lo que hemos hablado, esto de marca personal, que venimos trabajando ya hace varios webinars. Cómo crear comunidad. María Eugenia, yo siempre voy a dejar a ti que seas la primera si tienes algo de comentar, porque... Bueno, te agradezco, Leo. Creo que este concepto de marca personal, que ahora está muy bien conceptualizado y definido y no existía cuando yo me dedicaba más al periodismo, creo que es lo que hace, como ustedes saben, el periodismo y los medios, pero sobre todo el periodismo, que es lo que conozco más, hay muchísimos periodistas que están dispuestos a trabajar por muy poco dinero, porque son esas profesiones de vocación, como los actores, ¿no? Y entonces no es fácil sobresalir y distinguirse y llegar a los puestos de mayor visibilidad, liderazgo e ingresos económicos. Esta idea de la marca personal, de tener una manera de comunicar y de investigar y de presentarse, ya sea en las redes o en un medio tradicional, en lo que sea, vos tenés que encontrar eso que te va a distinguir, que por un lado es la profundidad de tu capacidad de comunicación y periodística, y también, bueno, todo ayuda, desde cómo te vestís, cómo sos, y creo que esta idea de comunidad es muy rica hoy, ¿no? Que esta idea de la comunicación que es bidireccional o más bien 360, si uno comunica algo que es pertinente para otros y se hace todo este feedback, o sea que no sé qué decir, yo creo que la marca personal es muy importante, que los medios de nicho son difíciles para la parte de ingresos que hablaba Leo, pero por otro lado, si realmente estás muy conectado con tu comunidad, si sos relevante, entonces vas a encontrar ahí los ingresos necesarios, desde la publicidad de las empresas hasta los propios suscriptores o quien no, que van a validar lo que haces. Sí. Leo, no sé si querés complementar un poquito con respecto a este tema, y hay varias preguntas vinculadas a las franquicias. No sé si querés, si podés profundizar y orientarte un poquito para ese lado también, el modelo de franquicia. Muy alineado con María Eugenia. Solo decir que, como dicen nuestros, no sé si primos lejanos, vamos a decir para no tener problemas, nuestros primos lejanos publicistas, dicen que todo comunica, se quiera o no se quiera, se crea y vamos a un tema. Lo que llama la atención y mucha preocupación es creer en esto de que la marca personal es tan fácil de desarrollar, que solo por tener acceso tú tienes alguna relevancia, que tu cantidad de seguidores, que son por miles, te hace tan relevante. Mi preocupación mayor es siempre invitar a todos los colegas, no importa la edad, no importa si son ultra tecnológicos o no, a pasar por los medios de comunicación tradicionales, tener una buena escuela, desarrollar un periodismo comprometido, y a partir de ahí se puede tener una marca personal mucho más profunda, mucho más real.
era ese comentario, pero hoy día como que la marca personal de forma natural empieza a superar al medio. Todo periodista tiene su Twitter, tiene sus redes sociales en LinkedIn, en Instagram, y eso lo hace tener un contacto mucho más rápido, mucho más ágil que el medio de comunicación. Y además se puede hacer más cargo de lo que dice, de lo que opina. En un medio de comunicación eres uno más del medio. Pero bueno, el modelo de franquicia, yo ocupo la palabra franquicia justamente para, Gaby, para provocar. La verdad es que la franquicia se entiende Lo que lograste. es bastante antiguo, pero lo que quiero decir con franquicia es que tú puedes crecer con tu marca, no perder el control de ella y buscar una metodología de trabajo para decir cómo reporteas, cómo publicas y también cuál es tu modelo de negocio. Este librito del cortapalos, no sé si se entiende en toda Latinoamérica igual, nosotros desde Chile lo entendemos como este manual, digamos, que te permite hacer un pack and play en cualquier parte. Y desde tu país lo puedes coordinar y acompañado legalmente con registros de marca y también con algunos elementos más de con quién vas a trabajar, puedes instalar este trabajo en distintos lugares y no necesariamente ser tu empresa, sino que entregar este conocimiento paquetizado para que otro lo desarrolle. Hay pocos ejemplos dentro de los medios de comunicación, pero fíjate que sí existen. Ahora entrar al detalle, vamos a comer mucho tiempo, pero ese es un camino por descubrir, por escudriñar. Hay que tener un muy buen manual, un muy buen elemento de cómo estás creando tu medio de comunicación, cómo funciona, para luego poder hacer que otros también lo desarrollen. Te diría que la trampa está en hablar de franquicia, que es un modelo antiguo, pero hay que reentenderlo para cómo aplicarlo hoy. Pero muchos sitios web de medios y no de medios, cuando haces doble clic te das cuenta que la administración, que es una misma marca, pero son distintas empresas en cada país que lo lideran, pero todos operan bajo una misma plataforma. ¿Qué es lo que nos pasa cuando uno viaja y come en un McDonald's? Mal ejemplo para compararlo con un medio, pero el dueño es otra razón social, son todas distintas, pero se unen bajo un mismo estilo, en todos lados es lo mismo. Eso es. Está muy bien, gracias. Elizabeth pregunta, ¿cómo fidelizar clientes o tener una audiencia cautiva cuando los medios y las redes sociales son tan volátiles? Y bueno, hoy en día lo que uno ha visto, sobre todo yo hablo más de los medios tradicionales, que es donde escribo y donde más abrevo, lo que buscan es tener buenas firmas y sobre todo periodistas con marca personal. Es lo que mantiene, fideliza a lo que pueden ser los medios más tradicionales, porque la información lamentablemente hoy es un commodity. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿No? La firma personal es lo que hace alguien que tiene fuentes que otros no tienen, un punto de vista, una manera de narrar, una primicia. Entonces, la opinión, ¿qué significa? Entonces, hoy volvemos a lo mismo, para poder, en el gran concierto de las redes, los medios, todo, para poder destacarte, tenés que tener un punto de vista, calidad de información y un punto de vista que, si uno repite lo mismo que los demás, no pasa nada, ¿no? Entonces, no importa tanto cuál es el medio en cuanto a plataforma, digamos. Sino es a la calidad de tu información y tu opinión que esté validada en esa información, ¿no? Entonces sigue siendo lo principal cada vez más. Uh-huh. Yo ¿Leo solo algo para complementar? Sí. Lo que dijo María Eugenia, estoy totalmente de acuerdo. Lo que no hay que hacer es lo clásico que aún pasa en televisión, por ejemplo, que el presentador de noticias dice, se firmó un gran acuerdo, vamos con la nota, el periodista dice, se firmó un gran acuerdo, hay una entrevista y la persona que habla dice, bueno, firmamos un gran acuerdo, y el GC abajo dice, se firmó un gran acuerdo. Di un ejemplo... Claro. Eso es lo que no hay que hacer, por lo tanto hay que diferenciarse y los periodistas tenemos que ser capaces, y cómo estudiamos para esto, de aportar valor y comunicar con las distintas herramientas un 360. Yo estoy totalmente alineado. A ver, puedo agregar algo, porque Sí. esto que parece tan obvio,
yo debo ser de las pocas que todavía ven los programas de políticos en televisión o en cable, ¿no? Pero, y a mí me sorprende que el del lunes, martes, miércoles, son todos lo mismo, ¿no? Uno diría, ¿cómo no cambian la agenda, el tema o el entrevistado? Se ven los mismos entrevistados, o mismo en las plataformas, ¿no? O sea que hay bastante pereza. Y los que se destacan, ya sea en YouTube, en las redes, en Twitter, son los que van un paso más, los que tienen un dato que el resto no tenía, una mirada distinta, una voz con algo distinto para decir. Así que lo que Leo tan gráficamente nos mostró, que parece tonto y obvio, es lo que pasa todo el tiempo, lo que más pasa. Y además ahora peor, las 24 horas, porque todo son 24 horas de un montón de medios. Sí, es abrumador. Se nota más, es más evidente. Es más evidente. Algunos están preguntando para activar el micrófono. La verdad que por razones de tiempo preferimos que las preguntas sean por escrito, así que por ahora tómense el trabajito de escribir, después buscaremos alguna otra metodología. María Eugenia, hay varias personas que preguntan también cómo fue la experiencia comercial de Mujeres y Compañía, cómo funcionó comercialmente. Bueno, Mujeres y Compañía tuvo mucha visibilidad porque fue muy novedosa, entonces los medios la registraban, los otros medios, los grandes medios. Después teníamos mucha publicidad porque a las marcas, tanto de productos femeninos como a los de naftas o de la banca, también les pareció un canal súper interesante. Entonces teníamos mucha publicidad, pero nos costaba crecer en lectoras, porque en ese momento todavía no existía internet, ni las redes, ni eso. Era muy difícil publicaciones por suscripción porque los distribuidores de diarios y revistas, los kioscos, no lo permitían, todavía no lo permiten. Entonces la suscripción era algo que era muy difícil, o hacías el kiosco o la suscripción, así que teníamos un problema de llegar a las lectoras, que sin duda eso Internet y las redes lo cambia. Hoy es el momento ideal. Lo he pensado muchas veces de reeditar Mujeres y Compañía, pero no sé, estoy como en otros temas en este momento, pero creo que hay un lugar, todavía hay un lugar para algo así. Ojalá. Bernardita pregunta, ¿cómo recuperar la credibilidad en los medios, de los medios? Sí, a ver, yo creo que hablar de los medios hoy día es un poco complejo. Asumamos el rol como periodistas y, bueno, cómo mi trabajo recupera credibilidad, si es que alguna vez lo perdió, digamos, y con mi trabajo y con mi forma de hacer el ejercicio periodístico, voy a levantar esto, digamos. Ahora, hay un tema que yo normalmente lo comento dentro de mis colegas, es que la industria de los medios de comunicación, que es feo decirlo cuando uno es periodista, pero me voy a salir un poquito de esto, la industria de los medios de comunicación hace mucho tiempo que va cayendo y cayendo. Cuando eso pasa, quienes trabajamos en esta industria, obviamente vemos una disminución de puestos de trabajo y de ingresos. Cuando eso ocurre, ¿qué dinero voy a tener yo para poder invertir en mi propia formación? ¿Qué felicidad voy a tener de poder ejecutar o crear un mejor trabajo? Entonces, siendo realistas de esto, es cuando la invitación a emprender no tiene que ver con ser oportunista, sino que es la oportunidad que me tengo que dar como profesional para poder crear y hacer de mejor forma mi trabajo. Entonces, por ahí va. Yo diría que la credibilidad no es tema de los medios de comunicación, porque dependen de nosotros y no nos dan tanto para poder dar lo mejor de nosotros, no por querer, sino que las herramientas mismas de formación. Yo diría que ese esfuerzo se tiene que trasladar a la marca personal y a todo lo que venimos conversando. Ojalá a la creación de un medio de comunicación que tenga una comunidad, que ahí tenga su modelo de negocio y que ojalá tenga impacto global para que esa comunidad no sea tan pequeña. Perdón, quito solo 30 segundos para decir el éxito, porque el éxito, yo he tenido mucho éxito desde mi perspectiva. ¿Se acuerdan en el Titanic cuando se estaba hundiendo, cuando muestran en la cámara, en la bengala, iluminada toda la superficie, pero después muestran la cámara de lejos y la bengala es como que no existía, es un pequeño destello de luz? Bueno,
mi éxito en términos de lo que he realizado ha sido posible justamente por eso, porque se trata de entregar el mejor trabajo en medios tradicionales, en un diario, dentro de una radio. Imagínate, un programa de radio llegó a tener 5 personas bien contratadas y llegamos a hacer eventos hasta en Miami. Como en la radio hace 3 años atrás, sí, hace 3 años atrás pudo ser posible. ¿Y por qué? Porque el modelo no dependía de la publicidad. Otro modelo de negocio, y nuestro trabajo se llamaba Innova Rock. Hablábamos de innovación y rock en una radio que escucha no sé qué tanta gente, no es tan importante, no es la más importante de Chile. Sin embargo, teníamos mucho más ingresos que aquellos programas icónicos de esa radio que tenían a 7, 8 auspiciadores. Entonces sí se puede, hay que cambiar la perspectiva. Bueno, ya me dio la intriga, Leo, de cuál era el modelo del negocio, si no era la publicidad y no sé. La comunidad, esa era. ¿Que ellos pagaban por escuchar o cómo es? Era una comunidad activa que pagaba por otros productos. Por ejemplo, hagamos el evento. Soy una empresa que está vinculada con la industria creativa, entonces quiero que este programa se emita desde acá y entre medio quiero que traigas a 4 emprendedores de Santiago, que los traigas para que cuenten su historia. Y tú te vi que el otro día entrevistaste a alguien de Argentina. Bueno, y todo eso se va entregando una cotización, la empresa lo hace y se diferencia del todo el resto porque hace un evento maravilloso. Qué bueno. Te di un ejemplo. Gran ejemplo, gran ejemplo. Bueno, ¿cómo mantener la credibilidad de los medios? Leo dijo algo importante, que además de informar, los medios tienen que formar y entretener, ¿no? Son entretener, informar y formar. A mí me parece que la baja credibilidad, yo me acuerdo cuando trabajaba en Time, fue cuando fue la fusión con Warner, que hacía películas. En ese mundo los que hacían películas no tenían nada que ver con la industria de la información. Una vez almorzando con compañeros de Time, decían, ahora vamos a tener que hacer críticas positivas a las películas de Warner, ¿no? De Time Warner. Empezaron los multimedios y eso fue cambiando un poco el modelo porque se convirtió en una industria, lo que era el periodismo como sagrado, que la información, como vos decías, el piso de arriba estaban los periodistas y en el de abajo los comerciales y no te hablabas, había ese muro que separaba para que los negocios y la información no se mezclaran. Con los multimedios, y esto antes de Internet ya se empezó a mezclar, y ya con Internet y todas las redes y las plataformas, mucho más. O sea que la gran víctima en todo esto es sobre todo la prensa, porque los medios, las plataformas que es para que circule la información y entretener, pero la prensa que tiene este rol, incluso donde la libertad de prensa es un derecho constitucional, la libertad de expresión, hay que ver cómo uno resguarda que la información no sea tendenciosa, yo creo que los medios que finalmente se imponen, a pesar de esa prédica que los medios dominantes y que son, ¿no? Que pasa tanto en la Argentina, escuchamos eso, como en Estados Unidos, quienes no les molesta que el buen periodismo los controle, hablan de la prensa dominante, de los negocios, de todo eso. Pero en realidad la prensa que se impone, que es la que finalmente elige la sociedad para informarse, y que son los medios más poderosos, cumplen con esta idea de informar, formar y entretener, pero el informar con ecuanimidad y con veracidad es siempre importante, ¿no? Bueno, yo les voy a hacer una pregunta a ambos y mientras la van pensando, yo voy a responder una pregunta que hay aquí que me la voy a apropiar. Pero a mí me gustaría que para ir cerrando vayan pensando en algunas recomendaciones muy concretas. Hay muchas de las personas que están acá tienen una buena idea, están pensando en desarrollar un emprendimiento, están embarcados ya en un emprendimiento, pero seguramente muchas veces pasa la preocupación porque no me cierran los números, porque no encuentro un modelo que lo haga sostenible. Bueno, yo les voy a pedir que piensen algunas recomendaciones muy concretas para quienes nos están escuchando y están en esta situación. Y mientras yo le voy a responder a Luján, en Tili, me tomo el atrevimiento de responderte yo, Luján, pero ahí ponías que una comunidad de mujeres editoras de medios en español, tienen un grupo de Facebook, otro de WhatsApp y tienen intenciones de abrir perfiles públicos para compartir con otras personas.
y crean un ciclo de entrevistas y capacitaciones. Y bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones y consejos que podríamos darte? Y la recomendación es que unamos fuerzas, que generemos sinergias con WIN, porque WIN también es una red de mujeres editoras, periodistas, especialistas en data, en periodismo de soluciones, de medios en español, que queremos aprender juntas, queremos compartir, queremos trascender las fronteras. Así que la primera recomendación, si me permiten, Leo y Eugenia, es que hablemos para ver cómo podemos apoyarnos mutuamente. ¿Ya pensaron? ¿Sí? María Eugenia y Leo. Bueno, María Eugenia, te escuchamos. Recomendaciones concretas. Bueno, me parece que tiene una idea de algo que le gustaría hacer. Primero te tiene que gustar mucho, pero la otra es realmente hacer algún análisis de mercado para ver si hay otros más que también le gusta, porque el medio de comunicación es justamente para informar y servir al otro, no a uno mismo, ¿no? Y a veces uno se confunde con la idea que me gusta a mí, pero después no hay suficiente público, audiencia, mercado. O público audiencia es otra cosa, porque puede haber el público, pero no hay quien lo financie, ¿no? Y ahí, yendo a la recomendación de Leo, de que no me gusta vender, no me gusta... si no me gusta vender, hay que buscarse socios o socias que le gusten vender, porque hay gente que le encanta vender, que ese es su don. Entonces, a veces cuando uno emprende algo se busca alguien, no es lindo emprender con alguien, pero se busca alguien que es muy parecido y tal vez lo que tiene que buscar, y esta es mi recomendación, alguien que justamente tenga las habilidades diferentes a las que yo tengo, ¿no? Eso me parece importante. Y si me gusta la parte de ventas, bueno, alguien que sea buen contenido. Y si soy muy buena en contenido y en crear comunidad, bueno, buscar a alguien que sea muy bueno en ventas, porque sin esas dos pilares la cosa no funciona. Gracias. Muy, muy alineados, porque yo iba a partir justamente por ese lado. Normalmente el periodista emprende con otro periodista, emprende con mujer, hombre, en general nos conectamos entre nosotros porque también somos una tribu de algún modo u otro que tenemos ciertas características bien particulares. Entonces, totalmente quiero potenciar esa recomendación, María Eugenia, y efectivamente el periodista tiene que saber que esto es un negocio que tiene mucha rudeza, que tiene pocas palabras y hay que ser directo. Hay que ser práctico y esas son cosas que no nos enseñaron en la universidad y que muchas veces son nuestro atributo para tener buenas conversaciones y a partir de ahí investigar y tener buenas noticias. Son cosas que castigan el negocio. Entonces, ¿cómo puedes dejar de lado esto que te gusta, que es conversar, profundizar, investigar, tomarte tus tiempos? Pero por otro lado, las ventas tienen que ser prácticas, directas, inmediatas. Entonces, la única forma es complementarse. Ese es un refuerzo, ese comentario. El segundo, que tiene que ver con Accenture, justamente es mirar estos partners, estas comunidades que ya existen, Endeavor y otras, ir, tocar la puerta y decir, mira, yo hago esto, a lo mejor nos encontramos en algún punto. No necesariamente llevar un plan de negocios o llevar todo un proyecto ya desarrollado, sino que más bien, justamente por ser inteligente, llevar cosas no resueltas para que al otro que lo invitas sienta que forma parte de tu propio proyecto. Ese es un segundo elemento. Y el tercero, que yo encuentro que es brutalmente importante y es un poco mi sello, es aprovechar con el alma cada oportunidad que tienes. Siempre ser el mejor profesional en cada instante. Por eso es malo meterse en tanta cosa, focalizarte y hacer bien aquello que haces. En esta misma charla, mi esfuerzo, mi entrega absoluta fue porque hay una mujer increíble que ha liderado un montón de acciones en el mundo, y si algún día tengo la posibilidad de dar una charla en la Universidad María Eugenia donde tú estás, ya es una felicidad para mí, pero eso me lo voy a ganar no pidiéndolo, sino que por mi trabajo, porque vas a reconocer que a lo mejor puedo aportar en algo. Gaby, lo mismo, en la empresa, con Accenture, y con toda la gente que nos está viendo, a lo mejor dice, mira, Leo podría ser útil en esto, me gustaría conectarlo. No es esa mi motivación, pero cuando tú das lo mejor de ti y eres honesto, generas esas oportunidades de negocio que son tan importantes y que se escapan a tener un plan de negocio solamente. Así que esa sería mi recomendación, estar siempre al 100%.